Bienvenidos a Marquesina. Ya arrancó el Mundial y por eso esta semana les preparamos un programa especial sobre cine y fútbol. Comenzamos. Pocas películas han retratado la relación de México con el fútbol como Rudy Cursi. Detrás de esta historia está el guionista y director Carlos Cuarón, quien nos acompaña en el estudio y nos da mucho gusto recibirlo aquí en Marquesina. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Julio, muchas gracias. Un placer, como ya lo decías, cada 4 años desde que se estrenó la película te toca hablar de este largometraje que se ha vuelto emblemático para hablar de cine y fútbol en México, ¿no? Un proyecto que reunió pues, lo mejor del cine mexicano en su momento, ¿no? Cuéntanos primero cómo surge esta historia sobre el Rudo y el Cursi. Híjole, pues la historia original era un falso documental. No existía el Rudo, solo existía el Cursi, que no se llamaba Cursi, era nada más Tato. Y era un falso documental sobre este personaje, sobre este super mega goleador, mejor que Hugo Sánchez, que un día de la noche a la mañana dejaba de meter goles y eso en el corto plazo le hacía muy mal y desaparecía así del rastro del planeta. Y entonces era un falso documental en donde, claro, quería meter a José Ramón Fernández y a los comentaristas, futbolistas de veras y demás. Y esto se lo conté un día a una productora en Cannes, en el festival, y me dijo, está muy buena tu idea, pero no la hagas falso documental porque está explotando, está acabando la burbuja de The Blair Witch Project del falso documental. Y le hice caso, o sea, dije, ok, ¿cómo será explorarlo por el lado de la ficción? Y ya para ese entonces habíamos hecho Y tu mamá también, entonces le conté la historia a Gael y a Diego por separado, los dos me dijeron que querían ser Tato, y entonces pues era un problema, ¿no? Tenía dos grandes actores, dos amigos que querían hacer el personaje, y solo era uno, ¿no? Y entonces pues, se me ocurrió hacerle un hermano, y entonces ahí nació el Rudo, y a partir de ese momento, la verdad es que la primera imagen que me salió fue la del penalti, o sea, la de un drama íntimo que se está resolviendo en el escenario más público y mediático que puede haber, que es un estadio de fútbol lleno y televisado. La película tiene un montón de cosas, eso que mencionas, digamos, la comedia, un poco de drama, pero también tiene musicales, ¿no? Los musicales, ¿cuándo surgieron? Ese videoclip de Gael cantando se volvió como un leitmotiv más de la película. Sí, bueno, nada, desde siempre sabía que quería que el personaje de El Cursi quería cantar. Y en una de tantas juntas previas con Gael, como de hecho un año antes de empezar a filmar, a él se le ocurrió lo del acordeón. A mí me encantó la idea, entonces la tomamos de ahí y desde siempre se me había ocurrido, o sea, desde que sabía que quería cantar, sabía que el personaje quería cantar, sabía que había que tener un video. Y entonces, pues para hacerlo también tenía que saber cómo se hacían los videos en ese momento, estilo Banda Max, ¿no? De la onda grupera y norteño y demás. Entonces me metí una sobredosis, ¿no? Hay todo tipo de videos, unos muy buenos, muy bien producidos, otros no. Y pues el del Cursi tenía que ser un video muy mal producido, muy kitsch, muy plano, muy entrañable, justo por todas esas cosas, ¿no? Entonces, no, tenía la idea muy clara y lo que hicimos pues, fue contratar a una coreógrafa experta en este tipo de bailes. Gael es muy buen bailarín. Ponerle a dos guapas que bailaban increíble. No, filmamos aquí en Churubusco, contra un green screen, todo plano, además todo con cámaras mini DV para que la textura fuera fea, ¿no? Yeah. Pues nada, fue muy divertido. Fue lo primero que filmamos en la preproducción de la película. Aquí no me acuerdo en qué foro fue.
Eso sí. No. Sí, Rudy Cursi también conjuntó, ya te lo decía, a lo mejor del cine mexicano en ese momento y en la actualidad, ¿no? Está justo Gael García, está Diego Luna, está Dolores Heredia, está Guillermo Francella, que es un actor argentino, y tenías a los productores así, que todos soñarían, creo que nunca han vuelto a producir los tres una película, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, ¿no? ¿Cómo fue ellos incluirlos dentro de este proyecto? Pues mira, yo cuando le conté mi idea a mi hermano Alfonso, me dijo, a ver, cuando haya un guión que a mí me guste, yo te lo produzco si tú estás de acuerdo, ¿no? Y por supuesto que estaba yo de acuerdo con esa premisa. Entonces, pues en algún momento tuve un guión, se lo enseñé a Alfonso, me dijo, ahora sí está listo para levantarlo, no para filmarlo, porque todavía se trabajan los guiones. Y al muy poco tiempo, como a la semana, me habla y me dice, ¿y cómo ves si se suman Guillermo y Alejandro? ¿No? Y yo dije, pues como que como veo, ¿no? Guácala. No, pues claro, qué honor que me puedan producir, además amigos, ¿no? O sea, mi hermano Claro. y otros dos amigos, que en ese momento era justo el año de los tres amigos. O sea, Sí. que los tres habían estado nominados al Oscar con tres películas muy distintas, etcétera. Y fue así, de una manera muy orgánica, muy natural que se dio. ¿No? Generar una familia que de alguna manera había nacido con y tu mamá también, y pues que continuamos, ¿no? Al menos pues los dos actores, Alfonso ahora como productor, yo como escritor, director, y pues le hicimos la película o hice yo la película que quise hacer. Oye, para terminar, ¿cómo ves este mundial? ¿Y quién crees o más bien, quién te gustaría que saliera campeón, más allá de las posibilidades? No, ¿quién me gustaría que saliera campeón? Pues México, ¿no? O sea, pues como a todos nosotros, lo veo poco realista, ¿no? Ya. O sea, ojalá le vaya bien, ojalá le vaya mejor que en otros mundiales. Estoy seguro que le va a ir mejor que en el mundial anterior, porque ya tocamos fondo en Qatar. ¿Y a quién veo? Pues a los obvios. O sea, es que ahí está el fútbol, ahí están los equipos que calificaron. Y pues definitivamente los más fuertes son España y Francia. Creo que Inglaterra y Portugal van a competir y la van a hacer de tos. Y como siempre, Argentina y Brasil estarán representando a América, ¿no? Y entonces, pues nada, esperemos llegar lo más lejos que podamos, ¿no? Sobre todo que juguemos bien. O sea, yo quiero que México gane, pero que me sienta bien, ¿no? Claro. Y si empata o pierde, decir, bueno, pero... Dejaron todo en la cancha. No, y jugaron bien. Claro. O sea, tenemos que entender que nosotros no somos una potencia mundial en fútbol. Nosotros somos un equipo de media tabla. Si queremos ser campeones o estar hasta arriba, pues trabajemos para hacer eso. Y para llegar a eso, pues primero tenemos que cambiar a los dueños de los equipos, a los directivos y su manera de operar tan reaccionaria, ¿no? Así es. Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Marquesina. Hombre, gracias a ti, Julio. Un placer como siempre. Bueno, échenle un ojo a Rudy Cursi y vamos con Kenia porque ella nos va a hablar de otras películas que no se pueden perder. Muchas gracias, Julio. Y por cierto, si alguien quisiera entender la relación de México con el fútbol, podría empezar viendo estas series y películas. Está Atlético San Pancho, una historia que muchos recuerdan con cariño porque habla del fútbol en su estado más puro, el de los amigos, las canchas de barrio y el sueño de llegar más lejos de lo que parece posible. También encontramos a Club de Cuervos, la serie que convirtió al fútbol mexicano en una mezcla de drama, comedia, negocios y caos. Y todos seguimos anhelando que los Cuervos lleguen a Primera División. Y se acaba de estrenar México 86, protagonizada por Diego Luna, que toma como punto de partida uno de los momentos más inesperados de nuestra historia, cuando México terminó organizando un mundial en medio de una crisis nacional. Porque en México el fútbol puede ser comedia, nostalgia, crítica social o aventura, exactamente igual que el cine. Nosotros regresamos en un momento. El documental puede encontrar grandes historias en los lugares más inesperados. Ese es el caso de Tan cerca de las nubes, una película dirigida por Manuel Cañive que nos acerca a una comunidad unida por la pasión, la identidad y el fútbol. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de platicar un poco más acerca de la película.
que tiene que ver con el Mundial de 71, en el que la selección femenil mexicana de fútbol llegó hasta la final y casi la gana. Cuéntanos un poquito cómo llegas a esta historia. Bueno, en realidad creo que los documentales, uno realmente no está buscando lo que quiere filmar, sino que los documentales lo encuentran a uno y esta es la historia de Tan cerca de las nubes, porque yo en realidad me dedico también a otra profesión, a ser diseñador, y me he involucrado mucho en la museología y en la museografía, y hace casi 10 años estábamos haciendo una exposición acerca de la historia del fútbol mexicano, cuando decidimos tratar de incluir a la rama femenil, que tenía una historia breve en México, pero que sabíamos acerca de esta historia, y fue cuando nos dimos a la tarea de encontrar a las protagonistas. Fue toda una odisea en aquel entonces, y ahí empezó, creo, a sembrarse la semilla inmediata de que esa historia no se podía quedar en el olvido, ¿no? O sea, es decir, es una historia que realmente quedó oculta casi medio siglo, y creo que era el momento de que se contara por muchas razones que están ocurriendo hoy en día, ¿no? Y relacionadas desde luego también con el desarrollo del fútbol femenil. La película ya se estrenó hace un par de años, pero ahora está en todos lados, ¿no? Digamos que este legado de estas mujeres está resonando más que nunca, más que en su estreno incluso. Sí, no, de hecho eso es sorprendente. La verdad la película está viviendo un segundo aire, esa es la realidad. Nosotros tuvimos la fortuna de estrenarla en Morelia a finales del 2023. Y bueno, tuvimos un buen arranque, la verdad, el arranque soñado tal vez para lo que nosotros queríamos hacer. Pudimos ir con todas las protagonistas de la película a estrenar en Morelia, pero lo que está ocurriendo ahorita es algo que no hubiéramos imaginado nunca, de verdad. Y tiene que ver, desde luego, con esta coyuntura, con esta coincidencia en los tiempos mundialistas, pero me llama la atención que esté ocurriendo en el entorno de un mundial varonil, en realidad, ¿no? O sea, no propiamente de un mundial femenil como ya existen ahora organizados por la FIFA, y que se esté revalorando la historia de ellas y visibilizando reconociendo incluso que fue uno de los mundiales jugados en México, cuando eso en realidad pues se negó o se ha negado a lo largo de más de medio siglo. De ahí que la historia haya quedado sinceramente en el olvido, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento pues, estas organizaciones del fútbol como la FIFA reconozcan el Mundial de 71, este Mundial femenil que se realizó aquí en México? ¿Lo ves complicado? Pues no creo que vaya a ocurrir porque la FIFA no organizó esos torneos, ¿me explico? O sea, es decir, salieron, digamos, del radio de la FIFA. Es curioso imaginarlo. A la FIFA en ese momento no le interesaba el fútbol femenil porque era prácticamente inexistente en el mundo. Solamente se jugaba en algunos lugares, específicamente, por ejemplo, en Italia, que es el epicentro del fútbol femenil a principios de los años 70. De ahí que, de alguna manera, Italia juegue un papel importante en la película, ¿no? Donde se juega el primer torneo internacional, pero eso quedó fuera de las manos de la FIFA, y justamente creo que es lo que hizo que la FIFA, al ver el éxito que tuvo el Mundial del 71, tomara una determinación tajante, diciendo, bueno, a mí por lo pronto no me interesa entrar aquí, no veo por qué tenga que yo entrar aquí, pero nadie más lo va a hacer de todas maneras, porque el fútbol, ¿no? Todos sabemos, de alguna manera tiene marca registrada, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que creo que la película también plantea un poco como el inicio de una reflexión acerca de eso. Por eso no creo que la FIFA en algún momento lo vaya a asumir como algo oficial, pero por lo menos darle una cierta visibilidad, tal vez sí, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado viendo, por ejemplo, ahorita en México con esta cuestión de tener a las seleccionadas ya tan a la vista, ¿no? Algo muy curioso y que tiene que ver con el archivo es que casi a la par se hicieron otras dos películas sobre el mismo tema, sobre el Mundial 71. Se hizo Tan cerca de las nubes, luego se hizo una versión en Argentina que seguía de cerca a la selección argentina en este Mundial, y una versión en Estados Unidos que también hablaba de manera global de lo que había sucedido en el Mundial. ¿Cómo fue para ustedes? Porque además recuerdo que se habían conocido los directores como en algún momento habían charlado sobre estos proyectos. Sí, no, bueno, es ahí donde te digo que en realidad las historias por sí mismo tienen una vibración, vamos a decirlo así, y esta historia, perdón, estaba ya en el instante en el que tenía que resurgir de alguna manera. Y eso es lo que hace que surjan este tipo de sincronías o de coincidencias, ¿no? Podemos decirlo, de que en diferentes latitudes, en diferentes lugares del mundo, estaba, digamos, dándose ese interés de poder revivir esa historia. A mí me llamó la atención porque en realidad yo, ya te digo, en 2017,
les propuse a ellas, a finales de ese año, le propuse a ellas hacer una película, lo cual fue una sorpresa para ellas. O sea, realmente no se imaginaban que eso pudiera ser posible, ni tampoco creo que tenían muy claro cómo iba a ser, ni qué tipo de película queríamos realizar. Y luego, conforme fue avanzando el tiempo, fueron surgiendo, digamos, como el enterarme y entrar en contacto con las personas que traían, digamos, estos proyectos en mente en diferentes lugares. Uno es en Inglaterra, ¿no? Otro es en Argentina, como lo mencionaste, y previamente también lo había hecho la televisión deportiva, haciendo un programa de estos de larga duración, tipo documental, que le llamaron también Pioneras, me parece, que retoma claramente la historia de la selección mexicana, que por otra parte yo considero que es como la más, yo siempre lo he visto así, de todas las selecciones que jugaron en aquel entonces, la de México es como la historia que se presta más para hacer una película tal cual, ¿no? O sea, tiene todos los elementos dramáticos para considerar hacer una historia a partir de ella. Es muy cinematográfica. Oye, ya te lo decía, se está presentando en muchísimos lugares. Cuéntanos dónde se puede ver en la Ciudad de México, si hay la posibilidad de verla al interior de la República y, por supuesto, sabemos que está en la plataforma de ViX. Sí, desde luego, la plataforma es ¿no? Es un lugar permanente donde pueden hallar la película, pero tienes razón, tal vez no podría dar referencia ahorita de todos los lugares donde se va a presentar, porque de verdad es que van a ser muchos, pero hay ciclos, por lo menos en la Ciudad de México hay un ciclo vigente ahorita en Cineteca Nacional que habla sobre el fútbol, ¿no? Que va a estar todavía, digamos, teniendo algunas, hay que estar viendo la cartelera, ¿no? Va a estar en la Casa del Lago en otro ciclo como tal. Por parte de Docs MX también van a manejar una gira como tal, que todo esto va a tocar, digamos, el interior de la República también, ¿no? Y lugares específicos, por ejemplo, vamos a estar en el Museo Jumex, en el Museo Modo, en otros, en el Museo Carrillo Gil, o sea, es decir, está teniendo también esta, digamos, corrida curiosa, ¿no? De acercarse a lugares digamos, donde se va a proyectar de muy diferente naturaleza, ¿no? Desde museos hasta cines de barrio populares, algunas proyecciones al aire libre también. Así que bueno, pues yo los invito a que estén atentos realmente a la programación que tiene que ver con centros culturales específicamente, para tener la oportunidad de verla en pantalla grande, ¿no? Que creo que vale la pena. Vale mucho la pena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Julio, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, pues ahí lo tienen, no se pierdan Tan cerca de las nubes, es una película que de verdad les va a encantar y los va a conmover. Vamos con Kenia, que nos va a hablar justamente de las mujeres en el fútbol mexicano. Durante mucho tiempo, las historias del fútbol parecían tener siempre a los mismos protagonistas, pero cada vez más películas están demostrando lo contrario. En Ángeles FC seguimos a mujeres que encontraron en el fútbol un espacio para construir comunidad, identidad y nuevas oportunidades. El cortometraje Pasariño utiliza el balón como punto de partida para hablar de sueños, pertenencia y de todo lo que ocurre alrededor de una cancha mucho antes de que empiece el partido. Y en hashtag Se acabó Diario de las Campeonas, las jugadoras de la selección española cuentan lo que ocurrió después de conquistar el Mundial, porque ganar el trofeo fue histórico, pero alzar la voz terminó cambiando la conversación global sobre el fútbol femenil. En estas historias, lo que más resalta es cómo el fútbol también puede convertirse en una herramienta para transformar realidades. Ya estamos de regreso y seguimos hablando de cine y fútbol y para eso me acompañan mis queridos amigos. Alejandro Constantino, ¿cómo estás? Julio, Sergio, un gustazo estar acá otra vez en Marquesín. Y Sergio Raúl López. No, pues mucho gusto estar aquí de regreso, como siempre. Sí, hay un montón de películas de las que hay que platicar, pero Sergio, nos vas a platicar de un clásico del cine mexicano que tiene que ver justamente con el fútbol. Sí, quizá la primera aparición del fútbol como tal es con un futbolista que era una estrella de la época, Horacio Casarín, sale jugando en el Atlante contra el Asturias, el viejo Asturias, en el estadio del Asturias. Se puede ver todo eso en Los hijos de Don Venancio, dirigida y protagonizada por don Joaquín Pardavé, que es una adaptación de Los Tres Berruecos, una comedia argentina sobre las aficiones de la juventud, digamos, ¿no? Tango, fútbol y... ¿qué era el otro? No me acuerdo, pero bueno, eran las tres aficiones. Acá hacen la adaptación a México, es un supermelodrama de cómo los hijos se le están yendo a don Venancio, pero cómo se van reivindicando con él, ¿no? Pero me interesa mucho el personaje, ¿no? Cómo
el hijo bueno que desobedeció al padre por irse a entrenar, ¿no? Y todo eso pues nos va conduciendo, por ejemplo, El futbolista fenómeno. Es una película súper improbable con resortes que después de conocer a un extraterrestre se vuelve un fenómeno de las canchas y hace unos goles imposibles, que eso nos lleva después al chanfle, ¿no? Que es quizá la película menos mala y más popular de Chespirito, ¿no? Sobre un aguador que también se convierte improbablemente, inéditamente, en una estrella del equipo América, ¿no? Que entonces ya pues estaba el paquete completo: Televisa, Club América y Chespirito como uno de sus grandes emblemas, ¿no? Un gran paquete, digamos. Sí, pero después pues vamos a pasar a otras etapas del cine, ¿no? Pues ya se habló de Rudo y Cursi, pero hay una película interesante, ¿no? Que no habla de futbolistas, pero sí del fenómeno del Mundial de Fútbol en nuestra sociedad, que se llama Días de Gracia, del buen Everardo Gut, ya es del 2011, arrasó con los Arieles, Tenoch Huerta ganó ahí su primer Ariel, y es sobre policías que primero intentan ser policías buenos, decentes, y acaban siendo pervertidos por el sistema y siendo corrompidos, pero es interesante ver desde esta mirada cómo el Mundial afecta, porque Everardo Gut describió una cosa muy interesante. En los mundiales de fútbol baja la tasa de criminalidad, porque todo el mundo está ocupado viendo los partidos, ¿no? Entonces, esta película habla de 3 mundiales, es muy ambiciosa, se filmó con 3 cámaras diferentes, con 3 formatos, con 3 compositores distintos, en fin. Es una película súper ambiciosa que por ahí está medio perdida, pero pues vale la pena recuperarla, ¿no? Sí que es medio laberíntica, ¿no? Era muy, va por ahí, muy amplio el reto recovecos. de Everardo Gut y Luis Sanz. Sí, lo que hay mucho menos es, digamos, películas que tengan que ver con el cine mexicano y con fútbol y que sean para las infancias. Pero de eso nos vas a hablar Así tú, es. mi querido Alex. Sí, y es que la realidad es que no hay muchas películas para las infancias en general, y menos cuando se habla de un deporte pues popular como es el fútbol, pero pues ahí tenemos en la década de los 90 la de Atlético San Pancho, una película que para además los que éramos niños y íbamos al Necaxa fue muy particular, porque ese equipo hace una participación especial con Alex Aguinaga, y es una película que además pues nos muestra a un poco a los niños que buscan ser deportistas, niños que además tienen un origen y en un pueblo que además es un equipo de barrio y que de una forma u otra es como el equipo de los ricos contra el equipo de los malos, y en estas vicisitudes ir encontrando pues lo que ellos quieren, que es ganar un torneo y llegar y jugar además en el Estadio Azteca con todo lo que ese estadio significa para toda la gente que ama al fútbol, ¿no? Que va a ser una vez más sede y que es una vez más sede de este torneo internacional. Y que en el caso de Atlético San Pancho, pues además encontramos personajes muy peculiares, encontramos a directores técnicos muy peculiares, ahí a Héctor Suárez y por supuesto Suárez, sí. a Luis Felipe Tobar como el técnico digamos que del equipo rival, ¿no? De los antagonistas. De los rudos. Exacto. Y una de las cosas también interesantes de hablar del cine para infancias, y quiero hacer una pequeña acotación, es que como no hay tantas películas que hablen para niños, tampoco en el audiovisual lo hay, pero hay una serie que lo hacía el Canal 11, que era de futboleros, que de alguna forma u otra también lo que hacía era, a través del fútbol, conducir y hablar de otros temas que tenían que ver con la sociedad, con la familia, con los problemas económicos, y cómo los niños de alguna forma u otra se ligaban hacia este fútbol. Y en ese sentido también me gustaría mencionar a Emma, Dios y el fútbol, una película que no tiene mucho de haber sido estrenada, en el que en este caso también el fútbol es el vehículo para hablar de temas como lo pueden ser la pertenencia, como pueden ser de alguna forma u otra incluso la fe, la religión, pero también ingresar a las niñas dentro del escenario, porque desafortunadamente sigue siendo el fútbol un deporte muy hacia los hombres, muy machista tal vez en algunos casos, ¿no? Pero películas como Emma, de alguna forma u otra, abren el escenario hacia las mujeres. Además, en un momento en el que el fútbol femenil no era tan fuerte en nuestro país, como ahora que hay una liga, como ahora que hay mundiales, y que lo escuchábamos en la de Tan cerca de las nubes, ¿no? Que tal vez hay una brecha muy generacional entre el fútbol femenil de las 70 a ahora el fútbol femenil que podemos ver, y creo que Emma hace esa anotación particular en cuanto a las niñas y su relación con el cine y su relación con el fútbol. Sí, el club
Monarcas Morelia, que ya desapareció. Además, ¿no? Así es. Esas son algunas de las películas que se han filmado y que tienen que ver con el fútbol, pero Kenia tiene preparadas otras, ¿no? No, todas nos despedimos a ver qué nos cuenta Kenia y ahorita regresamos. Vamos contigo, Kenia. Hay partidos que duran 90 minutos y hay otros que duran décadas. Fútbol México 70 es un documental que muestra cómo nuestro país se convirtió en el centro del planeta y que vio al Rey Pelé levantar la copa en el Estadio Azteca. Y la película Barrio nos recuerda que muchas veces el fútbol no nace en los grandes estadios, sino en las calles, las canchas improvisadas y las comunidades que encuentran en un balón un punto de encuentro. Batreni es un documental mexicano que se ubica en el año 1990. El Dinamo Zagreb de Croacia y la Estrella Roja de Serbia disputaron un juego. En la cancha, los rivales a muerte se jugaban el honor y en las gradas la pasión se convirtió en furia y la furia en violencia. La policía tuvo que intervenir, pero solo golpeaban a los hinchas croatas. Entonces aparece en escena el capitán del Dinamo, quien al ver cómo un policía golpea salvajemente a una persona, lo encara y luego lo patea. Este acto es considerado por muchos como la chispa que detonó la guerra de independencia de Croacia. Porque los documentales de fútbol rara vez hablan solo de fútbol. Hablan de países, generaciones y recuerdos compartidos. Y quizá por eso seguimos volviendo a ellos una y otra vez. Julio, espero que les hayan gustado estas recomendaciones. Kenia, muchísimas gracias por estas recomendaciones, pero ahora sí, ¿quién es tu favorito para esta edición del Mundial, Alex? Pues a mí me encantaría que ganara la selección alemana, no por nada uno trae el jersey, pero pues también me gustaría ver hacer una muy buena actuación en la selección mexicana. Así es, Sergio Raúl, sabemos que eres diablo de corazón. Con loco, pero también mira. Traes la de Portugal, pero ¿quién crees homenaje a que Paulinho. vaya a ganar esta edición? Pues de Portugal las apuestas están altas, yo creo que tienen probabilidades, pero yo estoy viendo jugar muy bien la Costa de Marfil y a Marruecos, a ver si no se lo lleva a África este año, si no le dan tantos penaltis a Argentina y a Messi, ¿no? Pero, Caballos negros. pero la verdad, también en cartelera acaba de estrenar hace poco, debe seguir por ahí, un portero improbable producido por varios jugadores de la selección, bueno, varias figuras del fútbol, que habla sobre un chavo con un déficit, ¿no? Con un síndrome, que se vuelve una estrella, una figura, ¿no? Entonces, es interesante el tema, porque el tema no es el fútbol, sino el propio chavo y cómo puede superar la adversidad. De las múltiples opciones que hay en esta edición justamente del Mundial. Bueno, nosotros con esto nos despedimos. Alex, muchas gracias por estar con nosotros. Sergio Raúl, Kenia también muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.